Según la percepción de muchos, Morelos tiene agua de sobra para sus habitantes. Pero esto, en la realidad, es falso. Según la Comisión Nacional del Agua, si la seguimos derrochando, abusando de la extracción y sin darle un manejo adecuado, en el año 2018 estaríamos llegando al límite, viviendo solo de reservas. Bienvenido a nuestro segundo episodio del recorrido del agua por Morelos. Poco sabemos de la disponibilidad de este vital líquido en nuestro estado. Hoy te llevaremos a conocer parte de esos lugares donde nace el agua que seguramente en estos momentos estás bebiendo o utilizando en casa. También sabrás todo lo que tiene que recorrer una gota para volver a ser utilizable, así como los retos a los que nos enfrentaremos en un futuro para tenerla a nuestro alcance. ¿Listo? Acompáñame a conocerlo. El estado de Morelos pertenece a la cuenca del Balsas, una de las más importantes del país. Además, cuenta con dos cuencas, la del río Macusac y el río Nejapa. El 87% del territorio morelense se encuentra en la cuenca de la Macusac, la cual está conformada por 5 ríos: Apatlaco, Yautepec, Cuautla, Chalma-Tembembe y Amacuzac. Al agua que viaja por estos ríos se le une el agua de las barrancas y manantiales para finalmente desembocar al mar y comenzar nuevamente el ciclo del agua. Gracias a sus montañas, nuestro estado tiene una precipitación anual mayor al promedio de la media nacional. Del 100% del agua que llueve, aproximadamente el 62% se evapora, un 15% se escurre por la superficie y las barrancas para incorporarse más adelante a los ríos y seguir su trayecto hasta los lagos o el océano. Del otro 23% que queda, un poco más de la mitad se infiltra para abastecer manantiales y una mínima parte se recarga en los acuíferos. El agua está en constante movimiento y es a través del ciclo hidrológico que se puede renovar y purificar constantemente. Incluso puede pasar por los 3 estados típicos de las moléculas del agua, que son sólido, líquido y gaseoso, características únicas de este preciado líquido. En Morelos existen 2 fuentes principales de agua. La primera proviene de las precipitaciones pluviales y la segunda de los escurrimientos, específicamente del deshielo de los volcanes. Es a partir de aquí cuando la lluvia se precipita en los bosques de los altos de nuestro estado y el agua comienza su viaje por 4 rumbos diferentes. Los municipios de los Altos de Morelos, ubicados en la zona norte como Huitzilac, Tepoztlán, Tlayacapan, Tlalnepantla, Atlatlaucan, Totolapan y Tetela del Volcán, son la principal región abastecedora de agua del estado, ya que en estas llueve abundantemente y gran parte del agua se acumula en el suelo y representa la fuente hídrica más importante para plantas, animales y los seres humanos. El agua es almacenada en el suelo, gracias a la textura que es como una esponja en el caso de la materia orgánica, y en la cubierta vegetal, las raíces de las plantas llevan el agua hasta los mantos freáticos. Otra parte sube a través de sus tallos hasta llegar a las hojas por donde liberan oxígeno y vapor de agua. Este vapor de agua, que está en estado gaseoso, junto con el agua evaporada de los suelos y cuerpos de agua, se va a la atmósfera y al condensarse forman nubes que se precipitan en forma de lluvia, su estado líquido, o en forma de nieve o hielo, su estado sólido, y así inicia el segundo viaje. Toda esa abundante lluvia de la zona de los Altos de Morelos también aporta mucha agua para nuestros acuíferos. Como el suelo de los Altos es muy poroso, no es fácil que el agua se retenga en esta zona y su viaje continúa por el subsuelo con los escurrimientos e infiltraciones hasta los acuíferos de la zona media y baja de la cuenca. Esta agua se extrae de los acuíferos por medio de pozos. Se destina principalmente para el consumo de los habitantes de la zona centro. Pero paradójicamente, los habitantes de los municipios de los Altos de Morelos, donde llueve abundantemente, no pueden extraer agua del subsuelo, porque la mayor parte se filtra profundamente hasta los acuíferos y baja superficialmente por las barrancas. Para extraer el agua subterránea en esta región se requiere perforar pozos muy profundos y costosos. Las personas de estas regiones sufren mucho para obtener el agua. Ellos son un buen ejemplo de cómo cuidarla y valorarla. Estas comunidades tienen que almacenar agua en cisternas, jagüeyes y ollas de captación pluvial. Y no solo así,
la almacenan en donde pueden. Son municipios donde el agua para el consumo humano no es tan accesible como los municipios de la zona baja de Morelos, pero esta región es de gran relevancia para la recarga de los acuíferos, que son depósitos subterráneos donde se almacena el agua infiltrada que puede ser aprovechada. La disponibilidad del agua en los acuíferos tiene que ver con el balance del agua que por filtración entra al acuífero y el agua que se extrae. En Morelos existen 4 zonas acuíferas: Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Zacatepec y Tepalcingo-Azochiapan. ¿Sabes cuáles de estos acuíferos está en equilibrio? La disponibilidad de agua en los acuíferos de Cuernavaca y Zacatepec es alta, debido a la importante precipitación y recarga en los bosques de la zona norte del estado. Esta disponibilidad ha hecho que los habitantes de esta zona no valoren el agua al desperdiciarla y contaminarla. Cuautla y Yautepec tienen una disponibilidad media, y es triste, pero tampoco la cuidan y la contaminan. El cuarto es el acuífero Tepalcingo-Azochiapan, el cual pertenece a la cuenca del río Nejapa. Este tiene una disponibilidad en déficit, es decir, es un acuífero sobreexplotado, lo que no permite que haya un equilibrio y no falta mucho para secarse. Que en cuanto se refiere al acuífero de Tepalcingo-Azochiapan, ya no se tiene disponibilidad de agua. Es decir, la cantidad de agua que ingresa anualmente al acuífero ya es inferior a la cantidad de agua que se extrae anualmente de él. Entonces los nuevos aprovechamientos están vedados, no puede haber nuevos aprovechamientos de agua. El hacer uso de las aguas subterráneas siempre implica una dificultad y un gasto. La dificultad estriba en la perforación de los pozos profundos y el gasto pues es relativo al insumo eléctrico que se tiene que hacer en las bombas de los pozos para sacar el agua a la superficie y así poder aprovecharla. Cada uno de estos acuíferos, como ya lo mencioné, tiene su particularidad. No en todos se asienta la igual cantidad de población. Por ejemplo, en el acuífero de Cuernavaca tenemos asentado alrededor del 45% de la población estatal, lo que implica que en una pequeña área tenemos casi la mitad de la población del total del estado. Por otra parte, en el acuífero de Tepalcingo-Azochiapan tenemos asentado menos del 20% de la población estatal. Se han hecho diversos estudios de parte de Comisión Nacional del Agua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en los cuales se prevé una situación muy alarmante. Si el uso que le estamos dando al agua en la actualidad continúa en el futuro, a pesar de que el acuífero de Cuernavaca actualmente tiene cierta disponibilidad, se prevé que para el año 2018 ya no va a tener disponibilidad, lo que implica una situación muy grave que pondría en riesgo el desarrollo humano de alrededor de la mitad de la población que vive en el estado de Morelos. Otra parte del agua de lluvia que se filtra se queda en un nivel intermedio para abastecer los manantiales. En Morelos existen muchos manantiales. Estos son un gran atractivo turístico de la zona centro y sur del estado, factor que también favorece a la economía de varias comunidades. Otra vía del agua es la que va superficialmente del norte al sur del estado, a través de sus barrancas. Inicia su recorrido desde la accidentada serranía de Zempoala y Huitzilac, en el lugar conocido como la Hoya del Tepeite en Santa María, municipio de Cuernavaca. Baja por muchas barrancas y gracias a ellas podemos contar con el maravilloso clima de la ciudad de la eterna primavera. Así, de esta manera, se unen los cauces de los diferentes ríos del estado, pasando por Cuernavaca, Temisco, Xochitepec, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Jojutla. Durante ese recorrido, el agua es utilizada para el riego de casi 3,000 hectáreas de cultivo de arroz, maíz, caña, calabaza, tomate, jícama, rosales, pasto y otros de diferentes comunidades. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene que las aguas de estos ríos lleguen lo menos contaminadas? Estas zonas son agrícolas y es donde se cultivan muchos de nuestros alimentos. Parte de esa agua llega al lago de Tequesquitengo, que después desembocan en el río Verde o Higuerón, que a su vez es afluente del afluente de la Macusac, que a su vez conecta con el Balsas para finalmente desembocar en el Océano Pacífico. Este es el ciclo hidrológico en Morelos, que abastece constantemente ríos, lagos y acuíferos, de donde obtenemos el agua para su aprovechamiento.
Pero aquí no termina el viaje, porque el agua del océano se evapora de manera intensa, formando nubes que viajan con el viento hasta toparse con los altos de Morelos y precipitarse nuevamente en forma de lluvia. El agua puede tomar muchos caminos y formar parte de miles de historias de vida. Por ello, la próxima vez que te despidas de una gota, piensa que será un hasta pronto, porque seguramente en algún momento, de alguna u otra manera, volverá a ti. Morelos, tierra de libertad y trabajo. Gobierno del Estado.